Ahora, a mí no me queda claro si, digamos, si Alberto identificó qué es lo que falló, qué es lo que se hizo mal. Y hay algunos indicios complicados. Por ejemplo, el ministro Claudio Moroni hizo una declaración cuestionando la renuncia de Guado. Y Martín Guzmán negó que haya un ajuste. Esto abre un signo de interrogación. Guzmán a este signo de interrogación le puso un trazo grueso en una entrevista en la que encomió a Cristina y dijo que hay que cuidar a Cristina porque es una figura excepcional. Bueno, desde las proximidades del kirchnerismo la respuesta es: se sabe cuidar sola, no hace falta que vos la cuides. Y la explicación de Guzmán de que no hay ajuste porque el gasto se expandió, digo, es una explicación. El Cuervo dijo, bueno, es un no empecemos con los tecnicismos, no es ese el tema. El tema es que había resto para gastar más. Sí, el gasto se expandió, pero se expandió menos de lo que era necesario y menos de lo que era posible. Ese es el sentido. Es decir, sacar la calculadora, como hace Guzmán y algunos Tontenbaum del periodismo, para decir que el gasto se expandió, no es la cuestión esa. La cuestión es que se expandió menos de lo necesario y menos de lo posible. Digamos que lo que se hizo fue con los ingresos que se incrementaron por una serie de razones. Algunas tienen que ver con la acción de gobierno y otras tienen que ver con los mercados internacionales, los cuales los productos argentinos de exportación han tenido una mejora de precios impresionante. Se destinó, digamos, a achicar el déficit y no a invertir en las necesidades populares. Ahora, ya contamos el mensaje que le mandó a Guzmán el secretario parlamentario del Senado, Mariano Cabral, informándole que no era cierto que Cristina hubiera pedido su renuncia. La noticia, digamos, que difundió el saliente Biondi de que Cristina pedía la renuncia de Guzmán fue una de las causas de la carta de Cristina. Ahí Cristina se dijo, pero ¿cómo difunden esta falsedad? Y ahí se mandó la carta y por supuesto le pidió a Mariano Cabral que le avisara a Guzmán. Ahora, no solo Cristina no pidió el alejamiento de Guzmán, sino que además hizo saber que no va a permitir que se vaya antes de cerrar el trato con Kristalina Georgieva, si es que la búlgara desoye la tarjeta roja que le sacaron The Economist y Financial Times por episodios que no tienen que ver con la Argentina ni tienen que ver con el Fondo Monetario. Antes de ser la número 1 del Fondo Monetario, Georgieva era la número 2 del Banco Mundial. El Banco Mundial elabora todos los años un índice de, digamos, actitud amistosa con los mercados de los distintos países, que se llama hacer negocios, doing business. Y ha habido un auditor externo del Banco Mundial que acusa a Georgieva de haber manipulado los números para favorecer el ranking de China en esa evaluación. Y The Economist directamente pidió la renuncia, el Financial Times adhirió, ella niega, dice que no hizo nada para favorecer a China, pero digamos está en una situación, está bailando en la cuerda floja. Bueno, la idea, digamos, del kirchnerismo es que Guzmán se tiene que quedar.
hasta cerrar el trato con el Fondo Monetario y explicarlo. La idea es que el que las hace las paga. Es público que ha habido discrepancias sobre cómo hay que negociar con el fondo, qué se puede firmar y qué no se puede firmar. Pero bueno, Guzmán y Alberto, que lo respalda, plantean determinada conducta, y bueno, Cristina dice que lo hagan y que se hagan responsables de eso. Bueno, ese interrogante que yo decía que abrieron la declaración de Morón y de Guzmán, es posible que se cierre en el Congreso ese interrogante, porque en castellano los interrogantes tienen signo de apertura y de cierre, en inglés solo de cierre. Que se cierre en el Congreso cuando se discutan dos leyes muy importantes: el presupuesto 2022 y el proyecto de ley de hidrocarburos. Muchos medios han señalado que fue el cohete en la luna el que instaló estos dos temas, que se lo planteamos a Kirchner en la entrevista que hicimos el domingo pasado, y bueno, la respuesta de Kirchner, que no es novedosa, digamos, él viene diciendo hace tiempo que, digamos, aparte de los números hay que mirar a la gente. Ahora, esos proyectos tienen que pasar por el Congreso. También la negociación con el Fondo Monetario tiene que pasar por el Congreso. Ahí hay una duda, si eso fue una astucia de Guzmán para reforzar su posición, involucrando a la oposición también, o si fue una exigencia del fondo. Eso, digamos, están las dos versiones. Tal vez alguna vez se sepa cuál es la verdadera, o si es una mera coincidencia de intereses. Hay una consigna que se hizo célebre durante la Guerra Civil Española, que no sé si ustedes la recuerdan. No pasaron. Pero pasaron. Y ahora vaya uno a saber si esa ley de presupuesto va a pasar como está. Ahí está el tema de los subsidios, ahí está el tema de las tarifas. Guzmán propone reducir los subsidios y aumentar las tarifas en un porcentaje equivalente al de la inflación, que para el año próximo está prevista en el presupuesto en 33%. Esta discusión ya se tuvo este año, cuando Guzmán planteaba un aumento entre el 30 y el 40%, y desde el kirchnerismo se planteó no más del 9%, y así fue no más del 9%. Guzmán plantea que, digamos, va a haber un aumento, pero segmentado, para que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Ahora, esa idea de la segmentación, ¿desde cuándo la vienen escuchando ustedes? Lejos. Massa venía con eso desde hace cuánto tiempo, ¿eh? Antes. Segunda presidencia de Cristina, sintonía fina. Empezó no, todavía en el primer mandato de Cristina, con Vudú como ministro de Economía, antes de que fuera vicepresidente. Y empezó, digamos, a aplicarse en el verano, en diciembre del 2011, cuando Cristina y Vudú asumieron como presidenta y vice, pero se detuvo porque hay problemas serios técnicos para realizar la segmentación. Una de las acusaciones que Guzmán le hizo al entonces, no me acuerdo si era regulador de la energía o subsecretario de Energía, Federico Basualdo, fue que no había preparado todo lo necesario para la segmentación.
Del lado de Basolo dicen que sí lo había preparado. El tema es que, digamos, la idea que Alberto me transmitió a mí en una de las primeras entrevistas que le hice, de que está todo dado para apretar una tecla de la computadora y tener el perfil perfecto de cada consumidor de servicios públicos, y poder decidir la segmentación, es una expresión de deseos muy bella, pero que no se verifica fácilmente. Les decía lo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que el gobierno nacional convocó para cumplir el compromiso de que el salario le gane la inflación. Me interesa entrar en detalle en esto porque es un tema verdaderamente muy, muy significativo. Por primera vez el acuerdo fue unánime. Firmaron todos, los representantes de las 3 centrales de trabajadores y los representantes de todos los gremios patronales. Esto incrementará el valor nominal del salario mínimo en casi un 53% entre abril de este año y febrero del próximo, siempre que la inflación no tenga un nuevo repunte, se mantenga, digamos, en el 2,5% del último mes o menor. Ahora, esto es importante, pero hay que contextualizarlo para no inducir error. El salario mínimo definido para diciembre de este año va a ser de 32.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil, ustedes saben que es un valor de referencia. No hay mucha gente que cobre el salario mínimo vital y móvil, pero es el piso a partir del cual, digamos, se calculan todo tipo de asignaciones y que por supuesto incide en los niveles salariales superiores. Es el piso. Ahora, cuando Cristina dejó la presidencia en diciembre del año 15, era de 45.000 pesos de hoy, y en diciembre va a ser de 32.000. Es decir, va a ser superior a la inflación de este año, sí. Este año le va a ganar a la inflación, es verdad. Le va a ganar por unos 2 puntos aproximadamente. Un poquito menos de 2 puntos. Cuando terminó el gobierno de Macri, el salario mínimo cubría nada más que el 60% de la canasta básica total para una familia tipo. Y hace 2 semanas, cuando se votaron las PASO, no llegaba al 45%. Es decir que este año le va a ganar la inflación, pero en el promedio de los 2 años del gobierno actual no. Bueno, hay una frase que dijo Alberto en un acto posterior a la elección, que dijo: cuando pierden elecciones, otros se enojan con quienes no los votaron. Nosotros nos enojamos con nosotros mismos porque algo habremos hecho mal. Eso lo dijo en un acto en José Paz. Bueno, Mansur, digamos, en las primeras reuniones que está teniendo, sí, aquí lo que se plantea es la territorialidad para lo que queda de la campaña. Para lo que queda de la campaña, que es todo, porque en definitiva la elección de septiembre fue un ensayo general. La verdadera elección es la de noviembre, la del 14 de noviembre. Ya se trate de gobernadores o de intendentes, la voz de orden es la territorialidad. Los gobernadores quieren provincializar la campaña, los intendentes quieren municipalizar la campaña, o a lo sumo provincializarla también, pero no nacionalizarla, lo cual implica que no va a haber muchos actos donde Alberto viaje y sea orador. Y ya ha habido varios episodios en los cuales aparece pero no habla. Aparece, se muestra con la gente, saluda,
se abraza, pero no habla. Ahora, obviamente, digamos, el gobierno lo que pretende es revertir el resultado electoral, y la oposición intenta ampliarlo. Hay un antecedente muy interesante, que es el de las elecciones legislativas del año 17 en la provincia de San Luis. Ahí, digamos, Claudio Poggi, que era candidato a senador por la oposición, obtuvo el 57% de los votos para el Senado, contra el 38% de Adolfo Rodríguez Sá. Poggi había sido el ministro de Economía más joven del país, había sido ministro de Adolfo Rodríguez Sá, justamente. Nosotros lo entrevistamos en un programa de televisión que yo hacía con otros colegas. Es un hombre inteligente, rompió con los Rodríguez Sá, los enfrentó. Poggi, digamos, había sido el delfín de los Rodríguez Sá. Después de las gobernaciones de Adolfo, Poggi fue el gobernador elegido por Rodríguez Sá, pero después rompieron. Porque Poggi quiso armar su base propia, ¿no? Ahora, en la general de ese año 17, la tendencia se invirtió. Rodríguez Sá pasó de 38 a 55 y Poggi se desinfló del 57 al 43%. Es decir, esto es una transmigración de votos del 31% del padrón. Es que cuando perdieron, no sé si se acuerdan, pero los Rodríguez Sá salieron a hacer todo, digamos, la acechanza de Poggi en ese momento era como muy fuerte, y ahora les está pasando lo mismo. Y Rodríguez Sá dijo, ¿no? Justamente me parece que en línea con lo que estás diciendo, decía, acá no hay ni kirchnerismo ni macrismo, digamos, volvieron también en San Luis como a buscar esa misma lógica que les permitió revertir en el 2017. Sí, acentuando mucho la cosa provincial, justamente. Exactamente, sí. Alberto Rodríguez Sá dijo que San Luis es como otro país. Están marcando la diferencia, ¿no? Bueno, es la provincia con menores índices de desocupación del país y con mayores índices de satisfacción de necesidades básicas como la vivienda. Ese es un dato real. Bueno, ahora Poggi volvió a ganar en la primaria, pero por nada más que 9 puntos de diferencia, 47% prácticamente, contra la lista de Alberto Rodríguez Sá, esta vez para diputados, no para senadores. Y esto, digamos, es una situación que se repite en muchos lugares del país. Ahora, una elección es y no es un juego de suma cero. No es en los votos, porque pueden caer los dos. Es decir, las dos fuerzas principales pueden caer. ¿Qué es lo que ocurrió? El Frente de Todos perdió respecto de la elección presidencial del año 19 un enorme porcentaje de votos, pero Juntos también perdió. Lo que pasa es que, digamos, el Frente de Todos perdió 6 millones de votos y Juntos perdió 2 millones de votos. En cambio, para el reparto de las bancas sí es un juego de suma cero, porque lo que una fuerza gana, la otra lo pierde. Entonces, eso es lo que la dirigencia opositora festejó, a pesar de que ellos perdieron 2 millones de votos. Y además ponen la mira en el año 23, cuando se renueve el Poder Ejecutivo. Mientras el oficialismo, digamos, intenta revertir el resultado, o por lo menos achicar la diferencia, la oposición se propone aumentarla. Y Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, formuló 3 metas. Primero, quitarle a Cristina el quórum propio en el Senado.
Segundo, alcanzar la primera minoría en diputados, lo que le permitiría reclamar el sitial de Sergio Massa como presidente de la Cámara. Y tercero, llegar al 45% de los votos en todo el país como señal para 2023, porque ese es el porcentaje necesario para ganar la presidencia en primera vuelta sin necesidad de balotaje. Yo les conté a ustedes mi diálogo con Kirchner en el año 7, cuando él planteó que Scioli fuera candidato en la provincia de Buenos Aires. Y a mí me pareció una barbaridad esa candidatura. Se lo dije y le digo, pero hay tiempo porque falta todavía como un año para la elección. Y Cristina como candidata puede traccionar votos a favor de un buen candidato que elijan para la provincia de Buenos Aires. Y Kirchner me dijo, no, es al revés. Es al revés, lo que yo necesito es un candidato en la provincia que traccione votos para Cristina, porque si sacamos una décima menos del 45% somos boletas en el balotaje. Tenía razón, digo, yo lo veía desde un punto de vista político, ideológico, no me gustaba la idea de que fuera Scioli. Principista, que es de alguna manera lo que pasa ahora con la designación de Mansur y de Insaurralde a mucha gente. Ahora, cuando hay elecciones, el primer deber es ganarlas, pues si no se acaba todo. ¿Qué es lo que me contestó Kirchner? Me dijo, Macri se propone pasar de la ciudad autónoma a la provincia de Buenos Aires. Y si nos gana en la provincia de Buenos Aires, se acabó este proyecto. Y el único que le puede ganar a Macri en la provincia de Buenos Aires es Scioli. Y un cálculo de un pragmatismo aristotélico, por no decir peronista. Ahora, el primer objetivo de quitarle la mayoría a Cristina en el Senado es complejo, pero es viable, puede ser. Depende de algunas provincias, bueno, no vamos a entrar en el detalle, pero es posible. El segundo, digamos, de llegar a la mayoría de la Cámara de Diputados es improbable, porque cualquiera sea el resultado, los cambios a la composición de esa Cámara no serían drásticos. Es decir, podría mejorar un poco la oposición o podría mejorar un poco el oficialismo, pero me parece que ninguno de los dos está en condiciones de alterar sustancialmente el statu quo. Y el tercer objetivo de llegar al 45% es aspiracional, es lo que les gustaría. Ahora, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Los votos en blanco y los anulados se computan en forma distinta en las PASO y en las generales. En las PASO, los candidatos de Juntos obtuvieron 8.900.000, casi 9 millones de votos. Eso equivalía al 40,5% del total nacional. Ahora, si en noviembre conservaran exactamente esos 9 millones de votos, el porcentaje crecería de 40,5 a 42,1, porque en las PASO se incluyen para el cálculo los votos en blanco porque son válidos, son votos válidos. Y en las generales no, porque solo se cuentan los afirmativos por alguna lista. Entonces, el porcentaje aumentaría hasta el 42,1%. Y el del Frente de Todos también pasaría del 31,5% en las PASO al 32,7% en las generales. Pero aún así, Juntos seguiría lejos del 45%. Sí se acercaría 4 décimas a los 10 puntos de diferencia que también confieren la victoria en una elección presidencial al que pasa del 40%. Digamos, con los mismos resultados de septiembre, en noviembre, el resultado sería del 42,1 al 32,7. Estaría a 4 décimas de los 10 puntos de diferencia.
Es decir, que ni aún así podrían. Ahora, hay argumentos para cada uno tiene sus argumentos, ¿no? El Frente de Todos tiene confianza en el ausentismo. Después la nota de Alejandra va a profundizar en eso, una nota muy interesante de Alejandra. Porque dicen que los votos en blanco y los anulados fueron más numerosos en los distritos que gobierna el oficialismo y en los que había ganado en el año 19. Y entonces el razonamiento es que si esas personas ahora, en noviembre, fueran a votar, tal vez temerosas al advertir que puede imponerse Juntos, cambiaría el resultado. Ahora, en el propio oficialismo yo he recogido otras opiniones. Una es que si están decepcionados porque piensan que el gobierno no les solucionó los problemas, es posible que si van a votar, voten igual que los que ya votaron y no se altere el porcentaje. Y hay una tercera interpretación que es la más pesimista de todas, que en algún momento les voy a decir cuál es su origen, que dice que la derrota puede agravarse porque hay gente que vota ganador. Y el ejemplo es el año 11, donde Cristina ganó las PASO presidenciales con el 51% y 2 meses después llegó al 55%. Es decir, que están todas las posibilidades abiertas. Ahora, estos son cálculos electorales que son importantes, yo de ninguna manera los subestimo, por el contrario, les asigno una enorme importancia, pero me parece que lo más importante es el bienestar del pueblo, que se relaciona con un resultado electoral, pero no solo, como estamos viendo. Y la verdad es que solo la movilización de las organizaciones del pueblo puede impedir que una nueva onda de neoliberalismo arrase con los derechos que aún quedan y completen la obra iniciada en 1976 y que, digamos, tuvo expresión renovada entre el 2015 y el 2019 con Macri y dejó un país irreconocible en relación con el que tuvimos con gobiernos muy distintos del 45 al 75, que tiene mucho que ver con las políticas nacionales, pero también tiene que ver con el contexto internacional. Del 45 al 75, en la política y en la economía internacional se conocen como los 30 años de gloria. Son los años donde el salario creció y creció y creció y surgieron los estados de bienestar. Bueno, eso se terminó en la década del 70 en todo el mundo. Digo, el golpe de la Argentina y antes del golpe de Argentina, el golpe de Chile, se adelantaron un poquito, pero digamos, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos significaron lo mismo en escala mundial. Bueno, el declive de la pandemia puede contribuir, puede favorecer esa movilización. Ahora, no depende solo de la pandemia, también hay un tema de la conciencia y de la representatividad política, de la capacidad organizativa y de la voluntad. Es decir, 3 días antes de los comicios se renueva la conducción de la CGT y realmente la CGT no da las mejores señales en esa dirección. Ahí hay temas pendientes que habrá que ver cómo se procesan.